un super plan que me tiene muy contento, que vamos a desarrollar por varias semanas. Así que los invito a un plan de larga duración, porque es el plan de los sentidos. Pero ¿qué es lo que tenemos el próximo viernes en Bogotá para que las personas lo tengan claro antes de pasar a nuestro tema? El, Sí, el 10 de febrero, pues tenemos la apertura de una nueva tienda americana de colchones en el centro comercial Santa o Fe. sea que Y le vamos a estar contando información a todos para que nos acompañen y se puedan inscribir escribiéndonos por interno para que nos acompañen ese día porque vamos a estar dando una charla con el una doctor charla en Santiago vivo Rojas. y en persona, porque aquí es en vivo, obviamente, y en directo también, pero no es en persona. Allá en el Centro Comercial Santa Fe, a las 4 de la tarde, el martes 10, vamos a estar hablando sobre sueño, descanso, tips. Vamos a ver si van y hacemos ejercicio, unos truquitos para que duerman, para que descansen y todo, ya en vivo. Y ahora vamos a hacer un tema bien interesante que vamos a empezar a contarles hoy como el preámbulo, porque lo voy a dividir en 7 charlas. O sea que tenemos tiempo para desarrollar esta idea que es tan bonita y tan completa, que es la de los sentidos. Y le voy a hacer una pregunta capciosa aquí a mi querida Angélica, porque todo lo que va a trabajar los sentidos tiene que ver con eso. ¿Qué es la realidad? ¿Qué? Lo que podemos como palpar, lo que podemos percibir con nuestros ojos es algo real, lo que, lo cotidiano, lo que ya podemos decir que está sucediendo o que ya Bien, sucedió. vamos a hablar porque los sentidos están desarrollados para que nosotros podamos interactuar con la realidad, con lo que está ocurriendo, pero vamos a contarle hoy vamos a contar un poquito las trampas de los sentidos, pero luego nos vamos a centrar cada vez en un solo sentido, en el olfato, todo lo que podemos hacer con él. Por ejemplo, un chisme del olfato, para ponerlo en contexto. ¿Por qué una persona se enamora? No porque ama, se enamora por el olfato, lo hacen los animales. Eso hace cosas tan interesantes como, por ejemplo, que las niñas que viven en una misma habitación, duermen en una misma habitación, después de 3 a 6 ciclos terminan teniendo los ciclos menstruales al mismo tiempo, por el olfato. Los animales obviamente se aparean por el olfato. Después vamos a explicar todo eso, qué tiene que ver el olfato y por qué se nos daña el olfato y los riesgos que tiene que ver con el cerebro. De cada órgano, de cada sistema les voy a contar muchas cosas. Alguien preguntaba lo de la fundación, creo que es lo de la charla aquí dice, acabo de leer una pregunta de que aclaraba lo de la fundación. La memoria olfativa también es muy poderosa, no solo por el cuento del libro del perfume. Alguien preguntó, debe ser lo de, vamos a estar el viernes a las 4, no este viernes, sino el 10, o sea, toda falta unos viernes. El viernes 10 de febrero en Centro Comercial Santa Fe En el a las Centro 4. Comercial Santa Fe. Entonces, lo que les quiero contar es esto. ¿Qué es la realidad? Esa es una pregunta que depende del punto de vista del observador, porque para poder percibir la realidad tenemos lo que se llaman los sentidos. Yo les conté la vez pasada, o digo, el año pasado, cuando hablamos de las plantas, que los vegetales tienen 20 sentidos. 20 sentidos. Además de que tienen la capacidad de percibir la luz, entonces en ese caso sería ojos, aunque no vean como nosotros. Oídos, porque pueden percibir los sonidos. Tienen tacto de una manera diferente, a través de fibras, digamos, y no de piel. Pero lo que van teniendo, y tienen corteza, y lo que hablábamos, nosotros tenemos en la forma más cotidiana de explicarlo, tenemos 5 sentidos, pero son insuficientes. Y yo le quiero dedicar 7 sentidos y los voy a anunciar y les voy a contar de entrada cómo lo vamos a enfocar, porque quiero que ojalá se dediquen a desarrollar los sentidos. Les quiero contar esto antes de empezar. Cuando yo hago ese trabajo, empecé a hacer ese trabajo de desarrollar los sentidos, yo tengo gafas, entonces dirán, pues no ve bien, pero no es la idea de mejorar el sentido solo por ver. De hecho, yo era pipiriciego y terminé con una limitación mínima a través de ejercicios de los ojos. Pero la idea es que empecemos a descubrir los sentidos desde otro lugar completamente distinto. Yo creo que los únicos que estudian sentidos son los niños en los coles y luego de adultos se nos olvidan usarlos y lo que no se usa se atrofia. Entonces, la máxima del cuerpo, y esto es una regla para todos los órganos, pero me voy a dedicar solo a los sentidos durante estas semanas, es que lo que no se usa se atrofia, pero lo que se usa se fortalece
y se especializa en lo que lo usemos. Por eso una persona se puede especializar, por ejemplo, a degustar, y entonces coge el gusto y puede determinar muchísimas variables frente a lo que sería un café, un catador de café, o variables en cuanto a diferentes tipos de vino. O sea, todos podemos usar los sentidos de una manera diferente, o sea, podemos darle un nuevo sentido a los sentidos, como vamos a llamar esta charla. Se necesita simple y llanamente poner algo que es atención. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Oír es algo que está ocurriendo permanentemente. Yo estoy oyendo donde estoy en este edificio de Caracol, estoy oyendo algunos ruidos del fondo, estoy oyendo cosas que ocurren por acá, pero estoy escuchando, bueno, en este momento mi voz, pero si hablara Angélica, escucharía a Angélica. Escuchar es poner atención. La clave va a estar en poner atención. Evolutivamente nuestro cerebro, que es el órgano que tiene la identidad del yo, o sea, uno dice yo pienso porque es como uno piensa, porque es de su cerebro. Porque uno no dice yo lato, mi corazón, o yo digesto, o yo lo que sea, porque eso son funciones corporales, el cerebro también, pero el que nos da la identidad ha evolucionado y es el órgano más evolucionado de toda la historia de este planeta. O sea, no hay un órgano más evolucionado que el cerebro humano. El corazón ha ido teniendo muchas menos transformaciones, aunque el cerebro humano, algunos hablan que los últimos 20.000, otros hablan de los últimos 2.000, 250.000 años, los cambios han sido mínimos comparado con especies evolutivas que nos han ido antecediendo. Lo que es interesante decir es que ha generado tres grandes ejes de acción y es donde me quiero centrar. Un eje de acción es y lo hemos usado aquí y hemos hablado mucho de eso, que es el atesorar, que es guardar información, evocar y utilizar la información. O sea, podemos guardar información, podemos evocarla y podemos usarla. Se llama memoria. Aquí nos saluda Marce Martínez. Hola, doctora Angélica, ¿cómo está? Muchas gracias por este espacio. Qué bueno que nos acompañes. Entonces, tenemos muchas gracias, Marce. Un abrazo. Primero, tenemos un gran eje de la vida. Se llama el eje de la memoria. Gracias a él, nosotros podemos, les remito a que busquen aquí en nuestro Instagram TV, en nuestra IGTV de Americana de Colchones, puedan encontrar 3 programas que hicimos sobre la memoria. Hablamos de la memoria semántica, hablamos de la memoria sensorial, hablamos de todos los tipos de memoria, y ese es un capítulo que por eso lo dejamos allá. No hemos hablado, y ese es un capítulo que vamos a tocar alguna vez, de la imaginación, de todas las variables de la imaginación. Pero hay un tercer capítulo que es el que nos vamos a empezar a dirigir hoy, que se llama la percepción. La capacidad de percibir, la capacidad de darse cuenta. Y la percepción requiere un mecanismo más específico que se llama la atención. O sea, nosotros podemos vivir en la memoria, en la imaginación, o podemos vivir en la percepción con atención o en la percepción sin atención. Y eso es todo lo que quiero que trabajemos. Que podamos usar con una manera consciente la percepción con atención. Aquí María Gudelo desde Bilbao. Hola, María. Entonces, lo más importante es que nosotros estamos prediseñados biológicamente para percibir lo que es la realidad. Pero aquí, para poder percibir la realidad, vamos a imaginar que tenemos una cámara de video. No solo esta que estamos aquí utilizando para el Instagram, sino para cualquier cámara de video. Esa cámara tiene un obturador que le entra la luz, tiene un tiempo en que se abre, tiene además un filtro muchas veces que le ponemos, un tipo de película, de tecnología, iluminación externa, o sea que tiene muchas variables y eso va a hacer que perciba de una manera u otra manera la realidad. Entre más adecuada sea la cámara, entre más adecuado sea el espacio, entre más capacidad tenga el instrumentador, va a hacer que las imágenes que están ocurriendo sean más nítidas. Sorprenderán que nosotros percibimos muy poco de la realidad, pero les voy a decir algo. Cuando se ha visto, por ejemplo, una persona que es un deportista de alta competitividad, un gran deportista, se ha visto que ellos utilizan simultáneamente más áreas de los sentidos que otros. Me explico. Esto es muy importante. Un Messi, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, puntual, no lo han estudiado a él, pero a Cristiano Ronaldo sí, pero es lo más o menos lo mismo. Un jugador de fútbol profesional, un atleta, alguien que es muy virtuoso con alguna guitarra, trompeta, con un instrumento, muchos malabaristas,
se han puesto a mirar y lo que hacen es que son capaces de integrar los sentidos de una manera muy especial, porque ellos pueden percibir, tenemos 7 sentidos, los vamos a repetir a lo largo de todas estas semanas. Un sentido muy evidente que es la vista, un sentido que es muy evidente que es el olfato, el gusto, el tacto y la audición, y 2 sentidos que no son tan evidentes, pero que son muy importantes. Hay muchos más, hay quienes hablan de 11 sentidos, 9 sentidos, 3 sentidos más integrados, pero yo lo voy a resumir en 2. Uno se llama el interoceptivo, que es toda una cantidad de, vamos a ponerlo así, de vigías internos. Todos estos 5 sentidos que hemos hablado toda la vida son para reconocer el mundo externo. Rudolf Steiner hablaba del mundo externo. A los antiguos decían que había la capacidad de tener ingenios para reconocer lo interno y lo externo, pero hoy la ciencia lo puede resumir de la manera más sencilla, y es que hay unos sentidos que nos permiten percibir la realidad externa y unos sentidos que nos permiten percibir la realidad interna. Y los 2 internos, porque pueden ser más, pero para decirlos muy rápidos, muy sencillos, es el interoceptivo, que es ese que uno cómo se siente, y otro que se llama el propioceptivo, que es cómo estoy yo acomodado. Como si estoy, por ejemplo, yo por propiocepción sé que estoy sentado, sé que estoy con la espalda recta, aunque la cámara está un poquito agachada, pues me ven ustedes hacia abajo. Y este sentido es muy importante porque el cuerpo se llama, le da un marcador somático. ¿Me estás escuchando? Porque te veo dando vueltita. Ah, bueno, listo. Sí, señor. Namaskaran, Mara María 981. Namaskaran significa, es una palabra que viene de la cultura india, de la India, que dice que yo saludo a la divinidad que hay en ti. Entonces alguien me saluda así, hay que saludar igual Namaskaran. Namaskaran. Entonces, nosotros estamos hechos como seres biológicos para percibir la realidad con 2 objetivos fundamentales. Un objetivo es la posibilidad de sobrevivir. Si no tuviéramos vista, imagínense los problemas, si no tuviéramos oído, tacto, gusto, todas las expresiones de los sentidos y cómo estoy yo colocado y cómo me siento. Lo que les decía es que las personas que más han triunfado a nivel de cualquier expresión de la vida, lo que se ha visto es que son capaces de interactuar con los sentidos. Entonces, un jugador que ve y reacciona en el mismo instante con el movimiento corporal y se adapta adecuadamente y todo, es capaz de integrar todos los sentidos, pues va a tener una ventaja sobre el que no. Yo no quiero que se vuelvan ustedes top de lo que hagan, sino que ustedes disfruten los sentidos a partir de lo que vamos a aprender gradualmente de cómo experimentar una nueva versión de la realidad con los sentidos. Porque les decía, para que evoquemos el tema de una manera muy sencilla, tenemos memoria y tenemos imaginación y tenemos percepción. Percepción es aquí, memoria es para el pasado, no importa el lado que ustedes quieran, pues lo siento simbólico, y la imaginación es para cosas que no están ocurriendo y que pueden ocurrir. Esas 2 realidades hacen que yo no perciba. Ustedes, por ejemplo, van un día viendo una película de cine y no están, su ojo está viendo, pero ustedes no están observando. Y su mente está en la condición del día de ayer o en lo que van a hacer después de la película. Eso hace que ustedes no estén con atención percibiendo. La clave es simplemente poder percibir con atención. ¿Vas a preguntar algo? ¿Sí? Doc, sí, sí, Doc. Tengo una curiosidad porque a mi alrededor puedo conocer personas que carecen de uno de esos sentidos, no sé, de pronto que no tienen visión, Sí. o que no escuchan bien, o que sencillamente les puede faltar un miembro de su cuerpo. Y realmente yo he notado en esas personas particularmente que son capaces de desarrollar mucho más otros sentidos como para suplir la ausencia de los otros. Sí, 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 mira, incluso hay un estudio muy reciente que tuve la oportunidad de leer completo de cómo hicieron un trabajo muy interesante, porque cogieron a un grupo de personas que eran sordas, pero veían bien. Pusieron a otras personas que eran ciegas, pero oían bien. Y pusieron a otras personas que veían y oían bien. Y les pusieron unos estímulos de unas imágenes de videos y miraron las áreas cerebrales que se utilizaban en los ciegos, en los sordos y en los que no eran ni ciegos ni sordos, y se dieron cuenta que las vías neurológicas se activaban en el cerebro igual, solo que no había el agente de transformación.
porque uno integra esas informaciones. Por la vía auditiva llevaban a las áreas visuales y por la vía visual activaban áreas auditivas. Eso es una integración. Y las personas que tenían las dos. Esto es un estudio muy interesante porque nos marca. ¿Y qué ocurre? Si tú puedes usar una vía más, tienes más capacidad y más posibilidad de desarrollarla. De hecho, los ciegos de nacimiento pueden escuchar con más amplitud y más capacidad porque, digamos, tienen más disposición para eso. Pero el éxito es que uno pueda utilizar cada sentido con más sentido, que entienda para qué lo puede usar. ¿Cómo hacer para que la mente no esté maquinando todo el tiempo hacia adelante y hacia atrás? Esta es sencilla y es atender lo que los sentidos nos están diciendo. Esta es la clave más importante. Si los sentidos te están permitiendo percibir y tú te das cuenta que te estás dando cuenta, o sea, tú atiendes lo que el sentido percibe y te das cuenta que tu sentido está percibiendo, tu mente queda en un segundo plano. Tu mente se sigue moviendo, tu imaginación y tu memoria se están ahí moviendo, pero tú has tomado distancia de ellos. No es que la mente no siga, digamos, el cerebro siga actuando para pensar, esa es su funcionalidad. A mí me gusta mucho explicar algo. Voy a leer textualmente la frase de un amigo que además conozco y admiro profundamente, que se llama David del Rosario, que tiene una frase, vamos a ver si la encuentro, no sé dónde es que la pone él, que dice la evolución del cerebro, creo que por aquí la voy a encontrar, que cuál es el sentido de la evolución allá. Es que me gusta esta frase y por eso la voy a leer textualmente. Aquí la tenía. Durante millones de años, nuestro cerebro ha evolucionado con el único objetivo de ofrecernos un presente apetecible, llegando a la conclusión de que para tener un buen presente necesitamos percibir una realidad coherente. Escuchen esto porque esto es lo que tiene sentido a todo lo que vamos a decir. Nuestro cerebro durante millones de años, desde que veníamos como especies en el agua, todo esto, nuestro cerebro humano es la transformación de muchos cerebros evolutivos, con el único objetivo de ofrecernos un presente, este presente apetecible. Apetecible es adecuado ¿a qué? Para tener un buen presente, nosotros necesitamos percibir una realidad coherente con nuestras creencias. Y aquí es donde nos dificulta, porque si yo creo que todas las mujeres son así, o todos los costeños, o todos los de tal zona del planeta son así, mi interpretación va a ser que no sea ver para creer, sino creer para ver. Entonces, lo que yo les quiero enseñar en estas 7 semanas que vamos a empezar a hablar, por eso voy a definir cada sentido por separado, cosa que no es posible, les acabo de explicar que actúan interactuado, pero cuando uno los separa es que lo puede hacer. Y hemos hecho trabajos de mujeres durante muchos años. La segunda primavera que yo hago durante 42 días es cada día especializar un sentido. Esta vez vamos a dedicarlo de manera diferente. Cuando yo soy consciente de que mi cerebro no es que interprete la realidad tal cual como es, sino que la interpreta tal cual como piensa, dicho de una manera más sencilla, no vemos las cosas como son, no escuchamos las cosas como suenan, sino como somos. Porque el cerebro se ha especializado en mantener una interpretación coherente a sus creencias. La idea es aprender a ver soltando la memoria y la imaginación. Ese es el ejercicio más transformador de la vida. Cuando tú puedes ver algo con los ojos de primera vez, cuando puedes escuchar por primera vez, como cuando te enamoraste, que ese momento viste a esa persona que te cambió completamente la perspectiva de tu vida y te sacó de ese punto de lo que debería ser y te sacó de allí. Ese es un ejercicio iniciático, llaman los orientales, un ejercicio de despertar, iniciático de iniciar algo, de despertar con la conciencia, para decirlo más sencillo. Entonces, tenemos imaginación, tenemos memoria y tenemos percepción. La clave es que podamos percibir despojándonos de la imaginación y de la memoria. ¿Eso es posible? Claro. Les quiero contar qué hacen los sentidos para que ustedes me entiendan. Primero, son filtros. Entiendan esa palabra filtro. Filtro de agua, filtro del celular, filtro de la música, filtro de aire, filtro. Algo que filtra, o sea, no deja pasar todo de entrada. ¿Y qué filtra? Los estímulos que hay en la realidad que nos acontece en el mundo exterior o en el mundo interior. Si lo definimos muy bien y entendemos muy bien qué significa esto, vamos a poderlo usar. Cada sentido filtra. Filtra algo que es
determinado por sus capacidades de filtrar. Si yo aumento mi filtro, puedo filtrar unas cosas que antes no podía. Ese es el ejercicio, aprender a usar los sentidos de una manera mejor. La clave, así como hablábamos de la memoria que tenía la capacidad de guardar, de evocar y de utilizar, obviamente, los sentidos tienen la capacidad de filtrar los estímulos y traducirlos. Esto es muy importante. Traducirlos en un lenguaje desde el punto de vista del cerebro, que es el que usa los sentidos, que nosotros llamamos impulsos electroquímicos. Eléctricos, o sea, electricidad, luz, sonido, sensorial, y químicos, porque inmediatamente los traduce en información química para que la podamos sentir. Por eso cuando yo percibo mi sistema nervioso, esa información, de acuerdo al filtro, ojos, oído, tacto, interoceptivo, lo que sea, ese filtro lo traduce en un lenguaje que mi cerebro lo puede interpretar y que el cerebro lo puede entender. O sea, son los sentidos, tienen dos palabras que quiero que los pongamos. Son filtros y son traductores. Esas dos palabras las vamos a usar todo el tiempo. Filtrar y traducir. Cuando ustedes cogen y ven una serie de Netflix traducida, si no saben el idioma original, estaremos todos los martes aprendiendo bien. Eso está bien. Les voy a dejar una tarea, porque vamos a dejar una tarea durante 2 semanas, porque el próximo martes no vamos a estar, pero por eso quiero dejarles una tarea para que empecemos a darnos cuenta de los sentidos. Por eso quería contarles lo general, para luego hacerlo lo particular. Pero lo que es bien importante, filtro, imagínense lo que es un filtro. Algo que limita porque no deja pasar todo. Ustedes tienen un filtro. Depura. ¿Perdón? Sí. Exacto. Y además es un traductor. En la medida en que el traductor sea más fiel, pues la información es menos alterada. Estaba diciendo que ustedes ven una serie de Netflix y a veces ustedes ven que en la serie la persona que traduce, o sea, está hablando, para poder utilizar el mismo lenguaje similar, las palabras no siempre son las mismas. Y ustedes ven la traducción escrita y difiere. O sea, aquí en lo que dice escrito y en lo que dice verbal, y si yo entiendo el idioma dice otra cosa, está súper sesgado. Y esto es muy importante. No compro yo el ejemplo de la cámara de video, gracias. Sí. Lo que quiero decir es que la cámara de video tiene, vamos a juntarlo, iba para allá, tiene dos cosas que son muy importantes. Tiene el interpretador de la información y tiene la estructura que lo produce. El interpretador es el yo que pone la cámara, la ajusta, y la cámara tiene filtros y tiene todo. La clave es que el interpretador pueda observar sin filtros la realidad. Eso es lo que yo quiero que aprendamos. Yo este sábado incluso va a estar en Medellín en una cosa abierta en el Tesoro al público, donde vamos a trabajar un taller sobre los sentidos. Esto lo he hecho por muchos años para que la gente aprenda con ejercicios, pero son ejercicios que yo les voy a enseñar uno hoy, que ojalá lo hagamos, y cada semana les voy a enseñar un ejercicio para que practiquen una semana de cómo usar un sentido de una manera totalmente novedosa. Angélica, por favor, revisa su sonido. Gracias. ¿Dónde? ¿Dónde va a ser eso en el retiro? Eso es en el Tesoro. En el Tesoro en Medellín. En Tesoro se llama eso, un centro comercial o algo, el sábado. Va a estar por la tarde. Pero lo que quiero decir es, esto vamos a estar aquí todos los martes, excepto el próximo martes. Pero es muy importante lo siguiente. Entonces, es un filtro, un número 1, y es un traductor. Entre la traducción sea menos distorsionada y el filtro sea menos, digamos, distorsionado, vamos a ver la realidad. Pero también podemos utilizar el filtro conscientemente. Quiero decir, podemos empezar a filtrar. Y esto es súper interesante porque ¿cuál es el filtro de la mente? El traductor y el filtro están allí y que se los quiero poner. ¿Cuál es el filtro de la mente? Las creencias. Las creencias hacen que yo crea que esto es feo o es bonito. Les quiero contar cosas tan sencillas como que, por ejemplo, uno tiene mayor capacidad de percibir el gusto entre más hambre tenga. Por eso dicen que con buen hambre no hay mal pan. Uno está con mucha hambre y se comería cosas que sin hambre no se las comería. Si tenía antojos, no.
Sí, Todo sabe pero rico, si uno tiene todo antojos de sabe un rico. brownie con gaseosa, a uno le dan un plato de berenjenas con auyama y no le sabe rico. Pero si uno se está muriendo literalmente de hambre, las berenjenas con auyama le saben tan rico como el brownie con gaseosa. Y eso tiene que ver. Dijo que era entrada libre, la entrada al tesoro. Yo no dije que era entrada libre. Entrada libre es la entrada a la entrada libre al tesoro, no. Yo no dije eso. Yo sí dije que la entrada es el 10 de febrero a las 4 de la tarde en el Centro Comercial Santa Fe, si es entrada libre, que eso es en Americana de Colchón, en En la la ciudad ciudad de Bogotá. Y de esto que Bogotá. dije En de la ciudad de Medellín, que alguien Bogotá. escribió allí, por eso contesté que si voy a estar en Medellín, sí. Voy a estar el sábado por la tarde en el Tesoro, pero eso es una organización del Tesoro y tienen que averiguar, ¿no? Los datos. Vamos entonces, tenemos un filtro. El filtro que hace que yo vea las cosas como son se llaman creencias. Las creencias es un pensamiento que posee la mente. O sea, mis creencias modifican la percepción de la realidad. Tranquila, tranquila. Solo para aclararlo porque después dicen que yo, pero no lo he dicho porque sé lo que acabo de decir. Lo que sí quiero dejar claro es que la interpretación de los filtros depende de las creencias que yo tenga, que creo que las mujeres son así, que los hombres son así, que esto es rico, que esto es feo. Y la segunda consideración es la traducción. Y esa traducción es muy importante porque en la traducción la imaginación juega un papel muy importante. O sea, en la interpretación, en el filtro, pues, primero, vamos a ponerlo, esa interpretación depende mucho de la memoria. Y la traducción de la imaginación. La traducción de la imaginación, se los quiero contar. Por ejemplo, estoy hablando en un sitio y de pronto alguien aquí se ríe. Yo, escuché la risa de esa persona. Está aquí detrás de este espacio donde yo estoy. Mi imaginación puede pensar que se está burlando de lo que yo acabo de decir. Eso no me lo dijo el oído solamente me mostró que se estaba riendo, pero mi imaginación me hizo entender que eso significaba que tal cosa y tal otra y tal otra. Entonces, cuando entonces empezamos a darnos cuenta que tenemos los filtros que son la interpretación, o sea, el filtro, que es las creencias que vienen basadas en la memoria por experiencia, que es que yo traduzco las imágenes de acuerdo a la imaginación de lo que supongo que puede dar, tengo que aprender a darme cuenta sin que ocurra esa información. Y eso es un ejercicio muy bonito. Nuestros paradigmas ya se han heredado sus experiencias, o sea, los filtros. De acuerdo, exacto. Muchas gracias, Javis. A mí me pasa eso, a todos nos pasa eso. Por eso hay que aprender a usar conscientemente los sentidos para darle el sentido para lo que son. Los sentidos son las estructuras que nos permiten poner en evidencia la realidad a nuestro cerebro. Doc, creo que se está escuchando entrecortado. Confírmeme si se está escuchando bien o se está escuchando Yo entrecortado. lo que pasa es que yo a ti te veo borrosa, yo no sé si eres tú o soy yo. A ser felices. Ahora sí es que llegó. Dice, Brigitte dice, las creencias nos limitan a ser felices. Claro, mira que cuando uno percibe la realidad tal cual como es mucho menos hostil y mucho menos agresiva de lo que es. Hoy casualmente una paciente me manda una foto de un examen X, no importa cuál, donde ella interpreta y traduce la información que sus ojos ven de una manera que no era lo que el examen decía por falta de conocimiento. Y se angustia y lo ve como un cáncer cuando lo que estaba diciendo el examen no tenía nada que ver con eso. Entonces, esa imaginación, pero cuando somos capaces de ver algo, si ella hubiera visto el examen y no hubiera hecho ninguna interpretación, es como si lo hubiera visto en letras árabes o en letras de ideogramas o kanji chinos, no significa nada. Por eso es tan interesante. Angélica es a la que se le corta, Angélica es la que se ve borrosa. Sí, es que yo te veo borrosa a ti y se oye entrecortado. Traté como, traté de quitar la imagen y volverla a poner, a ver si se mejora la señal o la imagen. ¿Cómo frenar o manejar esas creencias que aparecen de inmediato? Poniendo atención a lo que ocurre. Hay un ejercicio que es muy claro cuando uno tiene miedo y es esto a lo que le temo está ocurriendo
o es simplemente mi imaginación. Si no está ocurriendo, es mi imaginación. Mejor dicho, solo es realidad lo que percibimos, porque es lo que está ocurriendo. Todo lo demás es o memoria o imaginación. Cuando utilizamos los sentidos, le damos el sentido de percibir la realidad, porque el objetivo de los sentidos es informar al cerebro mediante un filtro y un traductor para que el lenguaje del cerebro llegue en lenguaje electroquímico, electricidad y química, para que el cerebro lo entienda y lo pueda procesar. Entre menos creencias tengamos y entre menos imaginación pongamos, menos memoria, vamos a empezar a descubrir un mundo novedoso y vamos a poder crecer, que es lo que hace un niño. Un niño no tiene creencias, él no sabe si es bueno o malo, él te experimenta, pero el 90% de lo que aprende lo aprende por las teorías de otro y le sesgamos la posibilidad de descubrir el mundo por su plenitud. Es, Doctor, la meditación es estar sin filtros ni traducciones. todos tenemos, no, los sentidos siempre tendrán filtros. Lo que pasa es que van a tener filtros que no sean incapacitantes o tan limitantes. Sí hay que tener filtros y lo que hay es que crear filtros. Yo les decía que no se pierdan los filtros, pero que no nos dominen los filtros, que no nos incapaciten. Los fotógrafos, por eso el ejemplo que quería poner de la cámara es que una persona, el yo sabe qué filtro le pone porque si hay mucha luz la baja y todo, pero no que la cámara se acomode solo y no te permita ver. La gracia, para que sigamos con el ejemplo que voy a seguir usando del camarógrafo, es que él sabe qué filtros le pone. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes se van a una película de chistes, ustedes ponen un filtro clarísimo y ponen además un traductor de que lo que van a oír es irónico y es simpático, o va a una película de Walt Disney y es de dibujos animados y saben que esa no es la realidad y la interpretan así y no la sufren. No sufren a la Cenicienta, ni sufren a Blancanieves o las miles de cosas porque ese filtro les funciona. Pero eso no tenemos que hacerlo solo para ellos, sino para muchas cosas. Para cuando te pelea alguien en el tráfico, para cuando alguien te diga lo que sea. Esos filtros deben funcionar conscientemente. La única forma de poner los filtros conscientemente es darse cuenta de que podemos percibir sin filtros y luego poner nuestros propios filtros. No que los filtros no los ponga la memoria o la imaginación sin control. Eso es todo el juego, precisamente. ¿Cómo puedo hacer? Así es. La mente no me arme películas. Bueno, mira lo interesante. Te lo puedo contestar de dos maneras. ¿Cómo hace para que la mente no me arme películas? Las películas te las pusiste tú. O sea, tú pusiste en tu celular una cantidad de información que luego te sale o en tu computador. Entonces lo que hay que hacer o es no borrarlas, porque esto es una cosa muy importante, que es un error que la gente comete todo el tiempo. La parte más importante de entender es que el cerebro es muy malo para olvidar, y lo hemos hablado en otras oportunidades, pero es muy bueno para sustituir. O sea, tú no puedes borrar lo que ocurrió, pero puedes sustituir a través de cambiar la interpretación de lo que ocurrió. A vivirlo. Hagan de cuenta que ustedes, por ejemplo, se encuentran con un español hoy en día. Y entonces, si ustedes se hubieran encontrado con un español en 1810 o en 1809 en Colombia o en cualquiera de los países de Latinoamérica, pensarían que él es un invasor, que él nos va a destruir, que nos está colonizando. Un tiempo después lo vamos a ver como un amigo, como un partner, como una pareja, como lo que ustedes quieran. Pasaron todos estos 200 años y cambió la historia. Bien, así hay que ver las cosas, como hechos que ya ocurrieron, pero que no están ocurriendo. Poderlo desligar de todas las emociones que nos quedamos cuando éramos colonia española y estábamos en guerra y ahora no lo estamos. Pongo este ejemplo tan sin sentido porque así funciona la mente. La mente le da valor de realidad a lo que imagina que puede pasar cuando el 90% de las cosas no pasan, o de permanencia algo que ya fue, que es la memoria. Cuando usamos los sentidos conscientemente, este es todo el viaje que quiero invitarlos, y vamos a empezar solo con un sentido, pero los estoy preparando para que me entiendan qué es lo que quiero. Cuando nos dedicamos simple y llanamente a usar el sentido y lo podemos optimizar durante segundos a minutos y solo nos dedicamos a percibir con ese sentido sin quedarnos ni interpretando ni calificando, sino solamente percibiendo, empezamos a retirar toda la información precedente que está guardada como estructura de memoria o toda la suposición inherente a nuestra creatividad desbordada, que es la imaginación, y empezamos a descubrir una realidad totalmente diferente y le damos el sentido a los sentidos. Filtramos los estímulos
y además los traducimos para que ese lenguaje llegue al cerebro sin tanta interpretación. Cuando logramos hacer eso, empezamos a descubrir quién es el que realmente percibe a través de los sentidos, quién es el camarógrafo que está detrás de la cámara, quién es el que está tomando las imágenes y él es el que decide ya ponerle filtros o decide cerrar, aquí no veo, aquí le bajo el obturador, aquí le bajo el volumen y ya no oigo esos gritos de esa persona de esa manera, porque ya hay un observador, no está dominado, no es tan permeable, sino que nosotros lo llamamos, esto lo llamaban en el lenguaje antiguo, permeabilidad e impenetrabilidad. Se vuelven impenetrables, hacen un filtro suficiente y la traducción se vuelve ávida de lo que quieres traducir, que sería en este caso permeabilidad. O sea, uno puede usar los sentidos. Hay una cosa que es muy obvia. Yo puedo, por ejemplo, dejar de usar los ojos en este momento. Eso es fácil de entender. Pero si yo no puedo utilizar con la imagen, que se llama imagen poseidética, y sigo recordando lo que pasó, entonces me queda en la memoria. O puedo de alguna manera taparme los oídos, o no, o ponerme algo, por ejemplo, si tengo frío. Pero es todo lo contrario, como se los voy a explicar. No es tratando de evitar, sino pudiendo poner conciencia en la atención. Recuerden, y terminamos rápidamente con esto para que no se aburran y les dejo la tarea. Lo primero, este es el mejor live del doctor Santiago. Uy, qué maravilla, Ana María, muchas gracias. Siempre es mejor. No, pero hay muchos, hay muchos. Mira aquí alguien me pregunta una cosa que es súper interesante. ¿Cómo fortalecer la memoria para aprender inglés? No. Fíjate que un niño aprende inglés no por la memoria, sino por la atención. Uno no se tiene que aprender millones de palabras para aprender un idioma, sino tiene que estar atento a descubrir e integrar esa información. Un niño no tiene gran cantidad de memoria con un idioma. Un niño aprende el idioma porque lo integra a su sensorialidad y sabe que esto significa table, que esto significa lo que sea dry, seco, frío, caliente, lo que sea, lo interpreta y lo vuelve parte a través de los sentidos. Todo lo contrario es abrirse. Por eso la inmersión en inglés, la inmersión en francés es la que te hace aprender el idioma. Y no es la memoria, no es a través de la memoria que se aprende un idioma. Qué bueno que hayas preguntado eso. Eso se ha súper estudiado. Por eso los niños aprenden un idioma desde la experimentación, pero no desde la memoria. Lo aprenden porque lo vivencian, porque lo integran, porque lo vuelven propio. Si es la memoria, es muy agotador y se olvidan todas las palabras. Tú no aprendes lo que memorizas. Que si no, no les dejo la tarea. Tarea, esto está genial, que me pidan tarea. Cuando uno va a clase, no, tarea, no, por favor, no me dejen tarea. Yo tan ocupado y tan estresado, no. Esto es una para que nos lo gocemos. Entonces, recuerden, tenemos 3 funciones evolutivas del cerebro para que podamos percibir una realidad que sea coherente. Y esas 3 se llaman memoria, que nos da las creencias, imaginación, que nos da las posibilidades, y atención, gracias a la percepción. Entonces quiero, en este orden, porque este es el orden que yo voy a utilizar todo el tiempo, olfato primero, luego gusto, olfato, gusto, que se dediquen un día. O sea, vamos a empezar, si quieren, mañana, miércoles, olfato, luego gusto. Esto tiene una explicación neurológica. Olfato, gusto, tacto, vista, audición, olfato, tacto, gusto, vista, audición, y después vamos a meterle interoceptivo, que es como esta semana vamos a empezar a darle a oler, huelan sin interpretar. Huelan, hay una cosa que yo creo que todos han dicho, uy, esto me huele a mal, uy, esto me huele a bien. ¿Se acuerdan que dicen las personas? Esto me huele como raro. Y en realidad es por la interpretación que le damos a ciertos olores. Por ejemplo, los olores cadavéricos, por supuesto, la naturaleza nos dice que está mal. Les quiero contar un chisme, como les hablé de que nos enamoramos por el olfato y nos enamoramos y también las mujeres empiezan a menstruar cuando viven juntas. Las personas a través del olfato pueden percibir mucho más allá de lo que está ocurriendo. Las madres tienen el olfato muy desarrollado y las mujeres embarazadas el olfato lo exacerban para poder percibir algo
que potencialmente puede llegar a ser dañino para su bebé y por eso producen estímulo de rechazo y dan náuseas. O sea, las náuseas del embarazo están asociadas a que la madre protege potencialmente cualquier producto tóxico y por eso se exacerba la hipersensibilidad. Y como las comidas cada vez vienen más con olores y con condimentos y cosas raras, las mujeres se vuelven más nauseosas, porque la naturaleza las protege a las bebés, a los bebés, de que no consuman tóxicos para la madre. Entonces la madre está hipersensible. Y les quiero decir, las mujeres son capaces de diferenciar, todo eso se los voy a volver a contar, una pareja solo por el olor. Después le echamos un cuento porque ustedes por el oído sí no son sordas, pero no tienen buen filtro, pero en cambio por el olfato nos discriminan perfectamente a los varones. Saben qué varón le puede servir o no desde el punto de vista genético. Se llama el sistema mayor de histocompatibilidad. Una mujer puede determinar si esa pareja es viable genéticamente por el olfato, pero por el oído van y le echan un cuento a un cantante o un poeta y se les olvida todo lo que aprendieron. Interoceptivo y propioceptivo. Así es, Doc. Entonces, olfato, gusto, tacto, visión, audición, interoceptivo, que es como yo lo siento, como me siento por dentro, y propioceptivo, que es la postura. Pero quiero que se dediquen, ojalá esta semana solamente a los dos. O sea, la primera semana al olfato y después vamos a volverlo a coger, y la siguiente semana se van a dedicar al gusto, porque nos vamos a ver en 15 días. Entonces, quiero que se dediquen a hacer lo siguiente. Huelan cualquier cosa, todos los olores, como lo hacen los catadores. Los catadores pueden diferenciar entre 40 y 60 aromas distintos. Esto es bien interesante. La mayoría de personas perdemos algo que es innato. Esto no es que voy a aclararlo, ustedes lo pueden volver a desarrollar. Y después hablaremos del gusto. El gusto, por ejemplo, tiene que ver es con el sabor. Hay una diferencia clara entre el gusto y el sabor. El gusto es lo que yo percibo y el sabor es lo que yo interpreto. Por eso hemos hablado que los filtros son, los sentidos son filtros y son traductores, siempre. Yo tengo un olfato de sabueso. Uy, eso hay que contratarlo a la policía. Entonces, la idea es... Yo soy igual. Las mujeres tienen bravísimo. muchísimo mejor olfato, acuérdense, que nosotros los varones. O sea que por eso vamos a empezar por los olfatos, pero el olfato. Entonces el ejercicio es, quiero que ustedes huelan cualquier cosa, permitan que ese olor ingrese, lo sientan y se den cuenta cómo se sienten con ese olor sin modificarlo. Y lo hagan varias veces al día porque lo que vamos a hacer es un estímulo previo. Esto es como un preámbulo. Y lo mismo van a hacer con la comida. Una de las cosas que más evita engordar, escúchenme bien, es disfrutar lo que se come. Ese es el segundo ejercicio en la otra semana. Cuando ustedes tragan, se engordan más rápidamente porque no sacian la necesidad del alimento. Quiero tantas ganas de comer, me sobrepaso. En cambio, cuando ustedes degustan, además de que tienen un tiempo de saciedad que dura 20 minutos aproximadamente, desde que empiezan a comer hasta que el cerebro recibe la información del estómago, pero hay un segundo elemento que tiene que ver con las orexinas, con la sensación de gusto, del bienestar. Entonces, comer algo, guardarlo, o sea, sentirlo en la boca y degustarlo. Entonces, la primera, y además recuerden que el olfato y el gusto van de las manos, por eso cuando estamos con gripa no nos gustan las cosas. Con el COVID se vio mucho eso. No podemos tener. Entonces, respirar. Y si quieren destapar la nariz, hay un ejercicio muy fácil que libera óxido nítrico, que uno se tapa la nariz y se mueve para adelante y para atrás 10 veces para que se libere óxido nítrico. Y eso destapa la nariz. Eso es un ejercicio. Y respiran mejor. Entonces, es simplemente para destapar la nariz. Pero, en resumen, quiero que ustedes huelan y cuando ya hayan olido, se den cuenta cómo su cuerpo reacciona. No necesitan memorizar, no es necesario. La memoria del cuerpo es absoluta. Solo que cuando intentamos guardar en la memoria de un conocimiento es que se nos vuelve antipática. En cambio, la memoria es ilimitada como ustedes cuando lo guardan en su celular es ilimitada, pero cuando lo tienen en la red es ilimitada. Yo por eso es que me acuerdo de lo que no me acuerdo, porque no lo tengo si no lo tengo disponible. Eso es lo que hay que hacer, estar en conciencia presente. Toda la información es ilimitada. Cuando estamos en la memoria es limitada, como los K que ustedes tengan, los gigas o lo que sean en su celular. Entonces, termino con esto. Imaginación y memoria, pero vamos a hacer esa atención.
olemos cualquier cosa, lo que sea, perfumes, y cerramos los ojos para poder darnos cuenta qué siente nuestro cuerpo. Con el paso del tiempo van a empezar a descubrir sensaciones mucho más intensas, solo eso. Y la siguiente semana, con el gusto. Se meten un bocado a la boca de lo que sea y no me gusta o no me gusta, no es desde la mente, no son besos virtuales, son reales y sienten cómo se sienten cuando sienten lo que están sintiendo. Nos vemos en 2 semanitas. Aceites esenciales, pues, Así es, sí. Doc. Doc, pero recordémosle a la gente que el 10 de febrero vamos a estar en el Centro Comercial Santa Fe, 4 de la tarde. Vamos a estar charlando un tema de salud muy interesante y si quieren acompañarnos tienen que inscribirse por medio de un mensaje interno en nuestro Instagram. Recuerden, nos escriben por el interno diciendo quiero acompañarlos a la charla del doctor Santiago el 10 de febrero. Y con eso nosotros vamos guardando los datos y podrán hacer presencia ese día con Bueno, así lo nosotros. hacemos. ¿Se puede recuperar el olfato y el gusto? Esta es una manera de hacerlo, por supuesto. Esos ejercicios te van a llevar a eso. El día del olfato, que va a ser primero, que es en 15 días, les cuento muchas cosas más. Pero por ahora, si quieren destaparlo, les acabo de recordar esto, que es para liberar óxido nítrico y darse cuenta. Muchas gracias, nos vemos. Un abrazo. Chao, chao.